también con Fernando Espinosa. La verdad, primero, muy emotivo, la verdad, la cantidad de personas agradecidas, hubo operativos muy bien organizados donde estaban los puntos de agua, los puntos sanitarios, entretenimientos para chicos. Bueno, decenas de miles de argentinos que tienen la tarjeta. Y esto es dos cosas, Gustavo. Primero, pagar la deuda social. Total. Siempre hablamos de la deuda. Lo primero es la deuda social. Y en segundo lugar, esto de poner en marcha la economía, ¿no? Verdaderamente, que la gente pueda comprar alimentos en negocios de cercanía, con alimentos de producción nacional, con alimentos saludables, es muy importante. Y vos sabés que acompañar estos operativos también nos está permitiendo llegar a los que el Estado desatendió por 4 años. Por ejemplo, te doy casos dramáticos. Gente que se acerca no tiene documentos. Es increíble eso. No tiene documentos. Hoy yo hablé con el ministro Guado de Pedro, nos pusimos de inmediatamente en contacto con el Registro Nacional de las Personas y bueno, su titular va a ver gente del Registro de las Personas en los camiones del ANSES para otorgar los documentos o al menos certificar la identidad para que puedan cobrar la tarjeta. Después tenemos que hacer también operativos especiales. Hay lugares, por ejemplo, en Salta donde hay que acceder a través de Bolivia, porque no hay caminos. Estuvimos la semana pasada con representantes de los pueblos originarios, que también en muchos casos no tienen derecho a nada. Bueno, vamos a iniciar un operativo para que les llegue la tarjeta, ¿no? Con la muerte de 3 chiquitos, desatendidos y abandonados totalmente, ¿no? Bueno, esa es la herencia, sí. Esa es la herencia. Ni que hablar de lo que habrá encontrado. Bueno, básicamente para empezar, con el tema del Fondo de Sustentabilidad. ¿En qué estado encontraron el Fondo de Sustentabilidad del ANSES? Bueno, hay un dato, Gustavo, que es contundente. El Fondo de Garantías, desde diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019, perdió el 70% de su valor. 2/3 del fondo, títulos públicos y letras intransferibles de las que el gobierno anterior llenó al fondo. Y el gobierno de Macri lo que hizo es que toda la liquidez que recibía el Fondo de Garantía tenía que pasar al Estado. En la ley de emergencia, que se aprobó, el Fondo de Garantías del ANSES volvió a recuperar la autonomía para invertir. Por supuesto que tenemos que mantener el financiamiento al Estado mientras dura esta situación de emergencia y default a las que nos llevó Macri. Pero Macri hizo únicamente financiamiento al Estado, abandonó todo otro proyecto y sacaba guita de los jubilados para financiar al Estado. Y algo más que es importante. 10% del fondo es crédito a los jubilados que los sobreendeudó. Sí. Los jubilados endeudados con el ANSES, con los bancos, con los usureros. Bueno, vos sabés que nosotros dispusimos que durante 3 meses los jubilados no tengan que pagar nada. Eso ya está en vigencia, de los ¿no? créditos está en vigencia. Esto, ¿sabés lo que representa para los jubilados? Haber recibido el bono de 5.000 pesos, haber tenido estos 3 meses de gracia para el pago de créditos, más haber duplicado la UH. Claro. Bueno, pero volviendo al tema de los jubilados, por supuesto lo que vos decías, en 2015 el 15% del Fondo de Garantía se invertía en la economía real. Solamente ahora es el 4% que es herencia de lo que se había invertido, de los títulos que se habían colocado. Alejandro, ¿van a bajar esto? Ustedes suspenden por 3 meses los jubilados que están endeudados. ¿Les van a bajar las tasas para los que están pagando los créditos todavía? Ya se la bajamos del 50 al 31%, una baja de 20 puntos en línea con la política monetaria del Banco Central y los vamos a bajar este endeudamiento, ¿no? Paralelamente a la mejora en los saberes, la idea es que los jubilados tengan menos deuda para que puedan estar más aliviados. Realmente lo que se hizo fue criminal porque verdaderamente los jubilados se endeudaban para comer, para comprar remedios. Pero te vuelvo por un minuto a algo que es importante. Vos sabés que un mandato importante que me hizo el presidente Alberto Fernández es que el Fondo de Garantía lentamente vuelva a prestar a la economía real. Y esto es fundamental porque solo con desarrollo económico, solo con un país en crecimiento, le puede ir bien a los activos de la Argentina, mejora la administración del fondo. Así que la semana que viene
financiar proyectos. Nos vamos a encontrar con los funcionarios del INVAP. Vos sabés que el INVAP es una empresa modelo argentina, tecnología de punta, o sea, queremos a través del Fondo de Garantía precisamente también ser el canal para que pueda haber recursos disponibles para la ciencia y la tecnología. Fundamental, porque el INVAP también estuvo a punto de privatizarse durante la época de Macri, prácticamente abandonada, lo denunciaban sus propios integrantes, ¿no? Importante esta noticia que da. ¿Van a financiar proyectos del INVAP? Exactamente, y de empresas argentinas, estuvimos hablando con Peirano, que dirige, digamos, el Fondo de Inversión en Ciencia y Tecnología, para poder seleccionar con criterios racionales emprendimientos nacionales que puedan apalancar la ciencia y la tecnología y fomentar el desarrollo económico. Es decir, que vuelven a financiar desde el ANSES y desde el Fondo de Sustentabilidad de Garantías, digo, ¿no? Así es, gradualmente, entonces, desendeudar a los jubilados en línea con la política de Arroyo de generar un desendeudamiento de las familias y que tengan ingresos genuinos, y por otro lado, que el fondo vuelva a tener inversiones en condiciones de mercado, que de alguna manera garanticen no solamente las actuales prestaciones de los jubilados y pensionados, sino las futuras. Alejandro, digamos, lo que está definido. Antes de fin de mes va a estar definida cuál va a ser la pauta. Hasta acá hay dos definiciones que puedo decirte. La primera es que el aumento va a ser para todos los jubilados y jubiladas. Esto lo hemos hablado con el presidente. Mínima, todos media, van a cobrar, todo. Exactamente. La segunda definición, que es importante, es que las jubiladas y los jubilados que están en la mínima y con jubilaciones bajas le van a ganar a la fórmula de Macri. Van a ganar más que si hubiera estado vigente la fórmula jubilatoria anterior. Nos queda por conversar con el ministro Guzmán, con el ministro Moroni, cuál va a ser la mecánica. Probablemente sea una suma fija, probablemente una suma fija que esté complementada con una adicional variable. Los montos y los porcentajes para todos los jubilados los daremos a conocer los próximos días. Todavía no están definidos. Sobre la base de este trabajo en conjunto, porque digo, a ver, Gustavo, debe ser la primera vez que en un país quebrado el ajuste no se hace sobre los que menos tienen. Verdaderamente, con todas las medidas que mencionábamos, la tarjeta alimentaria, la AUH, los bonos, que en un contexto de crisis prive este criterio de equidad y solidaridad, donde por supuesto tenemos que pedirle solidaridad a los que más tienen, no realmente. Por supuesto que hay que discutir también los regímenes especiales, donde hay situaciones de argentinos que están en una mejor situación y que lógicamente en un momento de crisis tienen que entender que la única prioridad que tiene hoy el Estado Nacional es recuperar a los que tienen hambre, a los que tienen ingresos que no cubren la línea de la pobreza, y los demás, bueno, van a tener que esperar o van a tener que tener ajustes menores a los que por ahí les corresponderían. Pero Gustavo, te quiero dar un dato que es fundamental. En la Argentina, la diferencia que hay entre los jubilados que menos ganan y los que más ganan es 7 veces. Claro. Una desigualdad enorme. Si hablamos de países como España, como los países europeos, esta relación es 1,3 o 1,4. Por eso cuando Santiago Cafiero días atrás hablaba de achatar la pirámide, estamos hablando de que en un país que no tiene recursos, lo primero es fortalecer a los que menos tienen para que esta desigualdad se revierta. Alejandro, quiere decir entonces que en marzo, aumento para todos los jubilados. Se supone que lo de las mínimas va a ser mayor el aumento. Así es. Después progresivamente irá disminuyendo acorde a las máximas jubilaciones, ¿no? Exacto, tenemos que ver con el ministro Guzmán cuáles son. Porque hablaban de un 11,7 hasta un 17% para los de la mínima. Todavía, digamos, yo no quiero dar ningún número porque todavía no han terminado los estudios técnicos que estamos haciendo con el resto de los ministerios, con lo cual no sería serio que te dé números concretos. Yo la único que te puedo adelantar criterio, digamos, es este criterio de que se privilegie y ganen los que peor están. Los detractores dicen van a llover los juicios sobre el ANSES porque es una medida inconstitucional. ¿Ustedes qué tienen de responderle? Bueno, a ver,
Primero que hay una ley de emergencia que está vigente y por otro lado es que esta emergencia está acotada en el tiempo a 6 meses, con lo cual yo creo que hay un principio de razonabilidad en el marco de un Estado quebrado, ¿no? Y en general cuando se ha dictado la ley de emergencia, en otros casos, pensemos por ejemplo donde hubo juicios, por ejemplo el caso Badaro, estamos hablando de una época, la convertibilidad, donde hubo prácticamente 10 años donde no hubo aumentos, ¿no? Con lo cual yo creo que hay una razonabilidad en la emergencia, que hay criterios lógicos, y bueno, cuando venza la ley de emergencia, va a entrar en vigencia una nueva fórmula. Claro. Yo creo, es mi opinión personal, que la fórmula existente hasta el año 2017, que ligaba el pago a los jubilados con los recursos de la recaudación, era una fórmula mucho más lógica. Lo dijo el presidente la semana pasada, cuando le hicimos el reportaje, sí, que se manifestó mucho más cercano a eso, que dijo era mucho mejor. Y les hubiera ido mejor a los jubilados, porque incluso fíjate qué paradoja, en la nueva fórmula está la inflación, pero en un modelo económico en crisis, aún con una fórmula que garantizaba teóricamente aumentos ligados a la inflación, los jubilados perdieron. Los jubilados perdieron un 15% de sus saberes en términos reales en la gestión Macri. Los tenedores de la AUH, que también reciben en base a la movilidad que establece la ley, perdieron un 20%. Entonces, yo creo que primero están los niños que no comen, las mujeres en estado de vulnerabilidad, los jubilados, y verdaderamente este es algo que tiene que ver con una reparación esencial. Total. Si no entendemos que estamos en un país en default al que nos llevó Macri, parcial, y en un país en crisis verdaderamente no entendemos verdaderamente desde dónde partimos y que es la prioridad en los esfuerzos y los recursos tiene que ir para los que menos tienen. Alejandro, ¿ustedes van a tener participación en la comisión que se va a armar para la nueva fórmula? Vamos a tener participación, o sea, formalmente en la comisión está el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por el Poder Ejecutivo está el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo. Lances, funcionalmente, depende del Ministerio de Trabajo. Exacto. Tenemos una excelente relación y un trabajo codo a codo con el ministro Moroni, y ya estamos empezando a hacer estudios preliminares para ver cuáles son internacionalmente, en la experiencia argentina, o distintos criterios de movilidad, para poder poner una fórmula que asegure sustentabilidad y equidad hacia futuro. ¿Es posible que vuelvan alguna forma o algo, o que se terminen casas del sistema Procrear, que hoy están allí, todavía falta poco para terminar y no las ha terminado el gobierno de Macri? Absolutamente. Vos sabés que yo hablaba con la ministra Bielsa, con quien estamos trabajando para que de alguna manera volver a relanzar una forma de programa Procrear que fue desactivado en la gestión anterior. Hablábamos con la ministra, hay casas y hay departamentos que desde hace 3 años están con un 80 y un 90% de estado de avance de obras sin terminación, otra cosa demencial y de abandono del Estado. Así que no solo vamos a trabajar para poder entregar las viviendas que muchos argentinos necesitan y que con poco esfuerzo y pocos recursos se podrían terminar, sino que también vamos a conversar con la ministra de Vivienda y Hábitat para relanzar alguna versión ayornada de lo que es el programa Procrear. Y de la misma manera, yo el miércoles me voy a juntar con el ministro Trota, con el que estamos trabajando para volver a la inclusión digital, a alguna forma de el programa Conectar Igualdad, que le permitió tener conectividad, computadoras, software, no solamente a los jubilados, sino también a muchas familias con niños, que les permitía precisamente en este mundo que exige la conectividad, acceder a educación a distancia. Es decir, que vuelve un ANSES muy activo, muy cercano a este desarrollo que se necesita, que había sido paralizado totalmente por el gobierno anterior. Claro, un ANSES, yo te diría que coordinando con otras áreas vuelva a generar las políticas públicas que permitan generar inclusión y dignidad. Por ejemplo, vos pensás, para muchos jubilados, muchas jubiladas, están aislados. De alguna forma, tener acceso a internet, tener acceso a una computadora es una manera de estar conectado con su familia. Hacia ahí tenemos que ir, este es el sentido de las políticas públicas, y yo lo que veo, Gustavo, cuando venía en estos 4 años a tu programa, te hablaba y hablábamos mucho de la inconsistencia de las políticas. Total.
Yo creo que lo que puede verse... Hay que resaltar, Alejandro, que fue uno de los primeros que se jugaba cuando muchos adulaban y bueno, ahora están las consecuencias, digo. Sí. Por eso, tiene una base de mucho conocimiento de la economía y de mucho sentimiento social que hay que tener para estar en ese puesto, ¿no? Bueno, Gustavo, te agradezco y te decía lo de la coordinación y consistencia, porque creo que ahora sí se ve. Sí, cuando vos me preguntabas si va a ser el ANSES es un canal importante que tiene sucursales que son las SUDAIs en todo el país, pero lo importante es que vuelvan las políticas públicas, es decir, hoy vos podés ver al ANSES, hoy estuvimos con Arroyo todo el día en 2 municipios y estamos hablando con Trote y con María Eugenia Bielsa y hay una consistencia de todas las políticas.